Bienvenidos, señoras y señores, a este Café para Dos, a la 8 Segovia, en este ambiente ya casi ya rozando las Navidades, aunque el tiempo no lo parezca y parece que no vayan a ser unas Navidades blancas, pero sí nosotros en este Café para Dos, el último del año 2015, nos hemos querido acercar a un invitado muy especial, alguien con quien los medios de comunicación llevamos teniendo una relación muy especial durante muchos años. Él es actualmente el coordinador de la Fundación Caja Segovia y ustedes seguro que ya saben de quién les hablo, Rafael Ruiz Alonso, porque siempre dicen el segundo apellido porque las madres también se sienten orgullosas, digo, así que voy a aprenderme también el segundo. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Vi hace poco el programa con Rafa Cantarejo, me encantó el formato y bueno, cuando me habéis llamado, digo, quiero estar ahí, estar contigo. Vamos a tomarnos este café aquí a gustito, la recepción del Hotel Cándido, decía yo, ambiente prenavideño, tenemos como dicen, un marco en el que ya todo es muy navideño. Rafa, quiero empezar un poco por ahí, ¿te gusta la Navidad? Me gusta, no siempre tengo tiempo para disfrutarla, pero me gusta. Y yo que soy un tipo bastante duro, el único momento que a mí matemáticamente año tras año se me salta la lágrima es la Noche de Reyes. Hay un momento ahí de crisis cuando sale la cabalgata, que tragas saliva, me falta la respiración y lo paso fatal, pero me gusta mucho. Es un tiempo muy evocador y es un tiempo en el que se ve cambiar a las personas, en el que hay muchas iniciativas solidarias. Es esa oportunidad de cambiar que te da la vida y que nos da a la sociedad, y con independencia de las creencias religiosas, ¿no? Es un momento especialmente sensible y bueno, pues es esa oportunidad renovada año tras año para mejorar, para ser mejores personas, para construir una sociedad más justa, y a mí me parece muy bonito. Nos lleva a la infancia, cuando decías lo del momento de la cabalgata, de ver a los reyes, nos lleva a la infancia, ese momento en el que no sabías si dormir, si no dormir, que estabas lleno de nervios. ¿Cómo eran las Navidades de tu infancia? ¿O qué se te ha quedado ahí grabado? ¿Eres de un rey concreto, de esto de...? No, yo creo que me gustaban todos. Mejor a los tres, ¿no? No quería renunciar a ninguno por lo que pudiera pasar. Llevarse bien con los tres y así... Sí. Pues yo vivía con auténtica pasión el montaje del Belén, cada año lo ponía más cerca, vamos, más alejado de la Navidad. A mí me encantaba ya a principios de diciembre montarlo. Para colmo, ayer fue mi cumpleaños, es decir, el día 16 de diciembre ya Muchísimas felicidades. Muchas gracias, estábamos en plenos ya festejos, era el primer encuentro con la familia, la primera celebración, y entonces, claro, en mi casa las Navidades duraban más de lo normal, ya empezaban el 16 de diciembre, ya teníamos todo preparado, y ahora, con mi familia, con mi mujer y mi hija, pues ocurre lo mismo, ya está todo en casa, toda la casa adornada, y bueno, pues con ilusión de volver a juntarnos toda la familia, con cierto sosiego, porque este tren de vida que llevamos todos acelerados, cada uno con sus cosas, complica muchas veces el que te puedas juntar y relajadamente y con buen humor y en positivo, y bien, deseando que ya sea la semana que viene. Ya estamos ahí. Decías lo de montar el Belén, un hombre de arte, como es Rafael Ruiz, de lo que luego hablaremos un poquito, que le llevó a estudiar Historia del Arte, porque somos muchos los de letras que nos lo hemos planteado en la vida y luego no dimos el paso, y luego se lo quiero preguntar. ¿Eres muchos los que se fija en los belenes? Porque hay gente, comerciantes, hosteleros, gente que monta verdaderas obras de arte, le echan una imaginación en los pueblos. ¿Te sueles fijar cuando vas por la calle en esos...? Claro que sí, ya además es de formación profesional, aunque el mérito del Belén que se hacía todos los años en el Torreón no es mío. Porque con grandes belenistas, ¿no? Con grandes belenistas de toda España. No era mérito mío porque era la única actividad del Torreón que no llevaba yo. Siempre era tradicionalmente una actividad que dependía del área de negocio y en concreto relaciones institucionales. Pero siempre te quedabas mirando porque, digamos, el nivel de exigencia, el nivel de perfección era cada año mayor y bueno, te dabas cuenta además de cómo se entendía el Belén en diferentes partes del mundo
de la exquisitez de la gente que modelaba. Hace poco salió en televisión José Luis Mayo, que es uno de los grandes artistas de modelar figuras de Belén, que pasó por el Torreón en su día y nos dejó un muestrario apasionante. Y bueno, pues desde luego, claro que me fijo. Ya no es de formación profesional, es algo que lo haces con muchísimo gusto y que me encanta, me encanta. Qué cola, sí, era como el circo, cada año el más difícil todavía te sorprendía esa visita al Torreón de Locella, que hemos hecho todos de chiquititos, lo hemos llevado también a nuestros pequeños. Yo, por ejemplo, he tenido la ocasión de llevar a mis sobrinas y era un auténtico placer, porque veías en su rostro el tuyo hace unos años. Rafa, te preguntaba, decidiste estudiar Historia del Arte, deduzco que ibas por la rama de las letras, aunque no sé si, porque mucha gente dice, no, la gente de letras también le atrae las ciencias y a la mucha gente de ciencias le encanta la historia. ¿Tú eres de 50%? ¿En un momento dado tuviste que dar el paso o el tema...? No, mi duda estaba si meterme en Bellas Artes o dedicarme a la teoría. Y al final hice un 50-50. De tal manera que yo por la mañana estudiaba Artes Aplicadas en la Casa de los Picos y por la tarde en la Facultad de Historia del Arte. Y ha sido, pues yo creo que el gran acierto de mi vida, el poder compaginar la práctica y la teoría. A mí me ha ayudado muchísimo a entender las clases, a discrepar de muchas cosas que hay escritas. No todo lo que aparece en los libros es sagrado e indiscutible, y sobre todo pues, a lo que ha sido la práctica en el mundo de las exposiciones del Torreón y también en la actividad científica de la investigación. Yo realmente todo lo que he escrito sobre el esgrafiado no podría haberlo hecho, estoy convencido, sin haber conocido su práctica directamente y haber hecho incluso alguna fachada. Entonces, esa práctica, ese contacto cuando uno con se la mancha técnica, las manos. Exactamente, te pones un mono, coges, aunque parece que no pega, pero yo me he puesto mi mono, he cogido llana, paleta, lo que ha hecho falta, y te subes a un andamio y te enfrentas directamente con esa práctica, te ayuda mucho a entender lo que ha sido este mundo que ha estado tan apartado de la historiografía del arte, ¿no? Era cuando yo llego al esgrafiado y cuando decido dedicar mi tesis doctoral a esta técnica, pues realmente había muy pocos libros escritos. Y la mayor parte con unos fallos tremendos de técnica. Entonces, bueno, era un terreno inculto y que, bueno, que podías hacer, te daba la oportunidad de trabajar. Y conocer la técnica fue una enorme ayuda y luego, bueno, pues digamos, conocer mucho de la teoría del arte, de la arquitectura, de la pintura, del mundo de la ornamentación, al ser un mundo que nadie había trabajado. He tenido que involucrarme en muchos apartados de la historia del arte y ha sido algo muy gratificante, muy exigente, pero muy gratificante. La Escuela de Artes Aplicadas, la Escuela de Oficios, que también la conocía, la Casa de los Picos, ese edificio, todo ayuda, porque ese edificio parece como que es arte en sí mismo y dentro se respira, porque incluso los que venimos de fuera, cuando vas a cualquier acto, es un edificio en el que se respira algo diferente. Profesores, alumnos, te transmiten algo que no encuentras y que nadie se ofenda, a lo mejor en otro centro. Parece que son diferentes en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo lo recuerdo como una de las etapas felices de mi vida. Era un privilegio trabajar pues, en una casa histórica, que luego me ocurrió lo mismo también en el Palacio de Mansilla, porque los años de comunes de Geografía e Historia se podían entonces cursar en el Palacio de Mansilla. Y entonces estudiar o las ramas artísticas en la Casa de los Picos o los años de comunes de Geografía e Historia en el Palacio de Mansilla, pues era claro el de repente estar en un contexto y una correspondencia entre la teoría y lo que veías fuera absoluta. La primera clase de Historia del Arte, que la recuerdo como si fue ayer, que me la dio Antonio Ruiz, pues no fue en el aula, sino que cogió a toda la clase y nos llevó, hizo un recorrido por el casco antiguo, para explicarnos los elementos de una columna, los diferentes tipos de arco, y eso era un lujo extraordinario, claro, o sea, de repente... La ciudad es la mejor aula. Claro, mientras que en Madrid tenían que ponerles una diapositiva de un arco de la Catedral de Notre Dame para ver cómo era un arco apuntado, pues aquí salías y lo veías en vivo y en directo.
Y ha sido algo que, bueno, durante un tiempo que estuve dando clases a americanos que venían a estudiar español en Segovia, desde luego la primera clase, en homenaje a Antonio, siempre era salir a la calle y vivir el arte de primera mano. Ese contacto es extraordinario. Y de cara, por ejemplo, a la enseñanza es algo que debíamos apostar por ello, porque es elemento diferenciador para esa Segovia universitaria o esa Segovia para estudiar idiomas que realmente podemos aportar. Esa singularidad de encontrar la teoría y la práctica con salir a la calle, de disfrutar el patrimonio, es algo extraordinario. Lo que ocurre que, bueno, en estos últimos años ha habido un cierto retroceso en lo que era, lo que a mí me gustaba de Segovia en el casco antiguo, que era la naturalidad con la que vivíamos el patrimonio. Los religiosos iban a misa, a iglesias románicas o a la catedral gótica, estudiábamos en palacios renacentistas, íbamos a determinadas administraciones, a edificios emblemáticos, y con ese retroceso poblacional del casco antiguo quizás se ha perdido un poco eso, y a mí me da mucho miedo que todo el casco antiguo acabe convirtiéndose en un escenario puntual para visitas. Pero no esté vivo. No esté vivo, exacto. No tenga esa naturalidad, que es una palabra que creo que era muy acertada. Han sido muchas las exposiciones que han pasado por el Torreón de Lozoya, pero yo imagino que unas marcan más que otras o son como hitos en lo personal, y a lo mejor imagino también en lo que supone para la ciudad de Segovia. Hay dos, dime dos, por ejemplo, que recuerdas muy especialmente y que te han dejado esa huella. Bueno, más que hitos son como hijos, porque yo me involucraba muchísimo, me sigo involucrando en cada proyecto, y a cada uno te va aportando diferentes cosas, y en todo aprendes, y todas son un reto. Quizá las más difíciles, por el reto que supusieron, por la originalidad del proyecto y también por lo bien que fueron recibidas, recuerdo dos con mucho cariño. Una que fue la porcelana de Meissen en la colección Britsche. Britsche es el apellido de una propietaria ya muy anciana, Brigitte Britsche, una alemana que desde que empezó a ganar dinero cuando era jovencita, empezó a coleccionar porcelana de Meissen, y bueno, ella no quería morirse sin hacer una exposición entera, poder mostrar de una sola vez aquella colección que tenía más de 300 y pico piezas, casi 400 piezas muy distintas, con piezas excepcionales. Había platos que habían pertenecido a la familia de los zares de Rusia, a los reyes de Prusia, figuritas que, bueno, pues tenía, por ejemplo, la única colección que se conoce en el mundo de un encargo que hace Madame Pompadour para un centro de mesa. Bueno, pues de aquellos moldes se hicieron varios juegos, y el único completo lo tenía ella. Y poder exponer todo aquello fue realmente un lujo, pero también un riesgo. A mí me gustaba, digamos, muchas veces le achacaban al Torreón que, digamos, iba a valores seguros, y no era verdad. Arriesgábamos mucho. Por un lado, evidentemente, hacer una exposición como hicimos de Zurbarán o de cualquier otro tema muy popular, o Picasso, es una apuesta donde no arriesgas. Ya va, el éxito ya va. Pero siempre me gustaba conjugar y arriesgar por o artistas que se habían olvidado o determinados fenómenos en la historia del arte que no eran demasiado conocidos. Y la porcelana de Meissen fue un tremendo riesgo. Fíjate que es la porcelana más famosa del mundo, y nunca se había hecho una exposición del periodo más importante, que fue el que subimos en el Torreón, en España. ¿Por qué? Porque en España no hay una cultura de la porcelana. Si vemos películas americanas, alemanas y tal, y aparece la chimenea, siempre en la moldura está la figura de porcelana, que además se hereda, pasa de padres a hijos y tal. Y en España no ocurre eso, ¿eh? Entonces era un tremendo riesgo, y fue una exposición que tuvimos que prorrogar, o sea, tuvo un éxito total. Difícil de montar, porque cada pieza tenía que ir colocada en su sitio. Estábamos trabajando con porcelana, que es súper frágil, evidentemente, venía desde Alemania, en fin, era algo... digno de... en fin, complicado. Había que devolvérsela intacta. Tal cual. Y además, pues tuvimos de los primeros ensayos antes de descubrirse la fórmula de la porcelana, era lo que se llamaba el barro de Bodger, que había unas piezas que parecían de arcilla, y realmente eran un tipo de arcilla,
pero eran fragilísimas y hay muy pocas en el mundo porque cuando los rusos entran en Alemania, los alemanes estaban tan orgullosos de sus ensayos que destruyeron muchísimo barro de Botjar. Entonces era para que no cayera en... No, fundamentalmente para castigar a Alemania. Ajá. O sea, castigar en su orgullo, ¿no? Darles donde... Y entonces destruyeron muchísimo barro de Botjar y eran piezas que yo recuerdo que pesaban lo mismo que un papel de fumar. Yo cuando cogí la primera hice así porque no pensaba que pesaba más. Y entonces fue una gran responsabilidad. Fue muy bonito trabajar el diseño, pero realmente muy laborioso. Saber dónde debía ir cada pieza, agrupadas por sus contextos, sus particularidades, pero aprendí muchísimo y fue un orgullo que la primera gran exposición de Meissen se hiciera en Segovia. Y la segunda exposición, ahí no tengo ninguna duda, Mecenazgo y Poder, en la España del siglo XVI, con piezas fundamentalmente del Museo Arqueológico Nacional, que ahora ya está inaugurado, está en Madrid, y que, bueno, pues cuando voy a la sección de Moderna parece que estoy en mi casa, ¿no? Porque vas diciendo, aquello estuvo, fue una maravilla, y lo bueno de aquella exposición es que quedó la sillería del Parral en el coro del Parral, que fue algo emocionante, que es un proceso que todavía no ha acabado, porque todavía, digamos, ahora está en manos de las instituciones públicas el que esa sillería que está instalada en el Parral se pueda visitar, y que bueno, que espero que retomen. Realmente fue un trabajo no solamente para la exposición, sino luego un larguísimo y laborioso trabajo administrativo hasta que finalmente conseguimos dejar la sillería en Segovia y instalarla en el coro. Rafa, ¿tienes alguna ciudad favorita? Porque yo imagino que alguien que vive como con esa pasión con la que tú lo haces, el mundo del arte, el mundo de todo tipo de artes, cuando viajas un poco también condicionado por esa deformación profesional de la que hablabas antes, viajas un poco pensando en lugares que te atraen por el punto de vista artístico, ¿o no siempre? Bueno, desde hace mucho tiempo mis viajes casi están condicionados por el esgrafiado. Desde hace mucho tiempo. Mi hija, que tiene 11 años, cayó en la cuenta cuando tenía 9. Porque ella pensaba que era casualidad, que siempre que viajábamos había esgrafiados. Y ya cuando tenía 9 me dijo, qué suerte tienes porque siempre que viajamos encuentras. Y le dije, no, hija, es al revés. Y dice, pero es que viajamos para ver esgrafiados. Te pilló Me pilló y se quedó absolutamente sorprendida. Entonces, bueno, cada ciudad que hemos visitado y hemos encontrado manifestaciones de este tipo nos ha ido aportando distintas visiones, y eso es un tremendo aliciente para no dejar de viajar y para no tener una ciudad favorita, sino enamorarte de ella y, bueno, pues de repente al año siguiente descubrir otra que igualmente te enamora. Recuerdo con mucho cariño Barcelona. Barcelona es una ciudad que conozco muy bien. Ya cuando estuve haciendo mi tesis doctoral, precisamente para buscar el contraste con el esgrafiado segoviano, pues recorrí, yo no sé la cantidad de kilómetros que pude andar fachada por fachada en todo el ensanche, en todo el casco antiguo, que entonces era súper temerario entrar en la ciudad vela, y ahora es una gozada después de la restauración. Bruselas ha hecho un trabajo de rehabilitación y restauración de todo su enorme patrimonio Art Nouveau extraordinario, y ahora encuentras realizaciones que te dejan pasmado. Praga, es decir, muchísimas ciudades, cada una además con una personalidad distinta y con usos muy diferentes del esgrafiado, formas muy distintas de concebir el esgrafiado, y eso es algo muy de agradecer, que no se monotonice, sino que muestran la enorme versatilidad de esta técnica y que, bueno, pues de alguna manera me mantienen en ese interés continuo por investigar. ¿Y qué ciudades quedan en la lista, ya para que la hija de Rafa vaya conociendo dónde va a ir próximamente? Porque... Bueno, pues vamos a ver, tengo que ir a Sicilia. En Sicilia es un lugar interesante por el cruce de culturas que hay y porque durante un periodo muy concreto, curiosamente, se llega a hacer un esgrafiado que guarda mucha familiaridad con el de Segovia.
En Palermo, por ejemplo. Hay que recordar la vinculación española con toda esa zona, ¿no? También, efectivamente. Y fíjate, por ejemplo, pues una de las fachadas de la catedral tiene esgrafiados góticos, pues con unas claraboyas, y se está haciendo unos años antes que se está haciendo, por ejemplo, que se va a hacer después la Torre de Ares Dávila en Segovia, empleando también diseños góticos. Entonces hay que profundizar ahí. Quiero ir a Polonia, porque Polonia perdió mucho de su patrimonio en la Segunda Guerra Mundial, pero fue una de las grandes escuelas del esgrafiado en el siglo XVI. Enormes castillos, palacios, y realmente muy interesante, y además donde se muestra, en lo poquito que queda todavía, la adhesión de las oligarquías polacas al mundo protestante, porque curiosamente en Centro Europa los protestantes van a utilizar el esgrafiado para decir públicamente su adhesión a la Reforma, al mundo protestante. Pues no te lo vas a creer, pero se nos ha acabado el tiempo. Ahí va. Increíble, increíble, pero cierto. No nos queda más remedio que decir, como con muchos invitados, que yo prometo segundas ediciones, terceras y las que haga falta en torno a una mesa, en torno a un buen café, que es como hay que conversar, sin prisa, pero en la tele eso no siempre es compatible. Rafa, que pases unos días estupendos y gracias por aceptar la invitación. Ha sido un placer y bueno, felices fiestas para todos y desde luego un año 2016 que sea extraordinario para todos. Pues les esperamos en el primer Café para Dos de 2016. Felices fiestas.